Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. El día de hoy les vamos a contar las declaraciones que ha hecho Liam Lawson, porque sí, recordamos todos aquel momento en donde Liam Lawson fue eh, nombrado, fue designado nuevo piloto de Red Bull Racing en medio de un gran escándalo, en medio de una campaña mediática en donde afirmaban que el señor Liam Lawson era un grandísimo talento. Will Buxton en Drive to Survive diciendo, es el próximo Max Verstappen, es emocionante, van a sacar chispas. Y la verdad es que es uno de los ridículos más grandes que ha hecho Will Buxton en, en Drive to Survive. Y miren que hizo varios, pero bueno, recuerdo claramente que mucha gente hablaba, ¿no? De que el gran talento de de Liam Lawson, etcétera, etcétera. ¿Y qué terminó pasando? Que lo echaron tras dos carreras. El piloto neozelandés, la verdad es que tuvo un paso por Red Bull Racing lamentable, hay que decirlo, muy triste, ¿no? Y bueno, pues todos nos quedamos con la versión del equipo. El equipo, se dijeron muchas cosas en aquel momento después de que haya sido degradado, porque esa es la palabra, degradaron públicamente a Liam Lawson, mandándolo de Red Bull Racing a Racing Bulls tras solamente dos carreras en el equipo Red Bull, ¿no? Bueno, todos sabemos que Liam Lawson tuvo una enorme polémica durante los últimos meses de Sergio Pérez en Red Bull Racing. Y bueno, se hablaba de que el piloto pues tenía toda la intención de quedarse con el asiento, cosa que finalmente logró con el apoyo de Christian Horner y de Helmut Marko, ¿no? Pero Liam Lawson ha hablado y ha aclarado su verdad después de que ha pasado prácticamente un año, casi un año y medio después de ser degradado por el equipo Red Bull, de ser exhibido, de que su prestigio quedara bastante tocado. Liam Lawson ha negado de manera clara y fuerte que estuviese sufriendo mentalmente en ese comienzo de temporada con Red Bull y ha insistido en que el equipo lo juzgó de una manera muy injusta solamente después de dos carreras en donde, pues ya conocerán los detalles, señala al equipo como el culpable de sus actuaciones. A ver, Liam Lawson siente que ha sido tratado injustamente. Esa es la palabra que ha usado en las entrevistas. Él está convencido de que fue tratado injustamente por el equipo y de que lo que se dijo públicamente en aquel momento, pues nada que ver con la realidad, ¿no? Señala que el equipo lo juzgó muy mal después de un desastroso Gran Premio de China, en donde aclara Liam Lawson que a petición del equipo utilizó una configuración arriesgada que no funcionó. Repito palabras, ya conocemos la versión del equipo, ya conocemos la versión de Liam, perdón, de Helmut Marko, de Christian Horner. Hablaban de que mentalmente no estaba, que se dieron cuenta. En aquella época yo les conté que lo que más preocupaba al equipo era que técnicamente Liam estaba muy limitado, no sabía explicarle a sus ingenieros en la retroalimentación qué había que cambiar en el auto para ir mejor, ¿no? Fueron muchos detalles que fueron surgiendo, pero olvidemos por un momento todo eso y centrémonos en la versión de Liam Lawson de lo que pasó sobre su paso en Red Bull Racing, ¿no? Repito, decía que en China lo juzgaron injustamente porque sí, reconoce que el fin de semana del Gran Premio de China fue desastroso, pero recuerda que a petición del equipo, él utilizó una configuración arriesgada en el Gran Premio de China que no funcionó y luego vino la degradación, ¿no?
Repito, Lawson fue ascendido a Red Bull Racing a finales de 2024, lo firmaron como el nuevo compañero de equipo de Max, en donde se dijo en aquel momento que lo habían puesto a prueba durante las 6 carreras finales de la temporada 2024 con Racing Bulls. Repito, nadie imaginaba en ese momento que su paso por Red Bull Racing iba a durar solamente 2 carreras. Por ejemplo, desde la pretemporada, Liam Lawson tuvo problemas. ¿Se acuerdan que fue el primero en trompear en la pretemporada? Se mostraba incómodo, no encontraba confianza en ese auto y bueno, pues les cuento que el señor Liam Lawson pues empezó como incómodo en la pretemporada, pero era pretemporada, todos decíamos, bueno, ahorita es el momento en donde tiene que conocer el auto, tiene que hacerse a él, pero ya digamos, pasado 1 año y medio, Lawson se abrió y dijo, a ver, desde la pretemporada yo llegué mal preparado para la temporada 2025. Señala, el campeonato comenzó con 2 circuitos en los que yo jamás había corrido. Recuerda que se clasificó en la posición 18 para el Gran Premio de Australia, pero comenzó la carrera desde el pit lane porque Red Bull realizó cambios en su RB21 en el parque cerrado, en un gran premio en el que 6 pilotos habían o terminarían en las barreras. Lawson fue el último en abandonar ese gran premio, ¿no? Entonces, Liam, repito, ya ha pasado el tiempo, ya con Christian Horner y con Helmut Marko fuera de Red Bull, se ha animado a contar su verdad y usted será el mejor juez después de que escuche esta información completa, ¿no? Señala Liam Lawson que su segundo fin de semana de competición con Red Bull fue una carrera sprint en la que Lawson terminó último en la clasificación antes de remontar en la carrera sprint para terminar en la 14ª posición. Señala que en la clasificación para el Gran Premio de China volvió a clasificar en la última posición, en la posición 20, lo que dio lugar a que tomaran medidas un poco extraordinarias, ¿no? Él recuerda que 24 horas después de haber terminado en la 12ª posición el Gran Premio de China de 2025, Red Bull le informó a Liam Lawson que regresaría a Racing Bulls y que Yuki Tsunoda tomaría su lugar. Recuerda a Liam Lawson que Christian Horner, en aquel entonces el team principal de Red Bull Racing, decía públicamente que Red Bull debía, o sea, que tenía el deber de proteger a Liam Lawson porque estaban teniendo dificultades el piloto, ¿no? Y Liam Lawson ha dicho que sus problemas en el Gran Premio de China se debieron a un gran cambio, a un cambio muy fuerte, pero drástico, tremendamente fuerte en la configuración del auto antes del Gran Premio de China. Y recuerda él que ese cambio lo aceptó a petición de Red Bull para ayudar al equipo a encontrar una posible solución con el RB21. Hablando para un podcast llamado High Performance, Liam Lawson dijo, habíamos hablado de probar algo bastante arriesgado con el coche para que yo me sintiera más cómodo, pero también porque el equipo en ese momento, en su conjunto, no estábamos nada contentos con el coche. Y afirma, Max no estaba contento con el coche. Todo el mundo decía en el equipo, esto no funciona, tenemos que probar algo bastante radical. Recuerda Liam Lawson, ¿no? Hablaba de que el trabajo que hicieron en la configuración en aquel momento fue, pues, de cierta manera para recopilar más información, buscar opciones y, pues, para ayudar al equipo en general, su rendimiento, a mejorar su rendimiento. Y recuerda a Liam Lawson, así que decidimos, bueno, empecemos desde el pit lane y cambiemos radicalmente el coche. Hicimos un cambio enorme en la configuración, un cambio que nunca harías en un fin de semana de carrera.
Y señala a Liam Lawson pues que esa apuesta pues claramente fue un fracaso, pero Liam Lawson dice, yo no estaba preocupado en ese momento, ya que había en toda esa situación había una razón. Hicimos una apuesta y no funcionó. Y señala, luego volé de regreso al Reino Unido para una sesión en un simulador un martes o un miércoles. Él se refiere a que tenía el martes o el miércoles tenía trabajo en el simulador con Red Bull Racing y que estando en el Reino Unido, el lunes recibió la llamada y que le decían, bueno, en realidad te vamos a cambiar. Yo estaba como, ¿qué? ¿Pero por qué? Dice, si me hubieran dicho antes de la carrera, mira, ok, vamos a usar este coche con esta configuración tan arriesgada en tu última carrera con un Red Bull, o vamos a usar la configuración que has usado todo el fin de semana, ¿ustedes qué creen que yo hubiese dicho? Pues yo hubiese apostado por la configuración que habíamos venido usando. Dice, la cuestión es que este rendimiento en el Gran Premio de China se usó en mi contra, lo cual, independientemente de las dos carreras, dice, da igual, a final de cuentas, ¿no? Fíjense, aquí quiero hacer un paréntesis, es que lo que dice Liam Lawson es el método Red Bull. Christian Horner muchas veces usó a los pilotos como carne de cañón para justificar, miren, seamos claros, el rendimiento, o sea, en 2024, Christian Horner, para salvar su pellejo, ¿qué fue lo que usó? Apuntar con el dedo a Sergio Pérez. Dijo, ¿saben qué? Él es el culpable, su caída de rendimiento es brutal. Entonces, Checo Pérez es el principal culpable de que el rendimiento haya caído del equipo, sobre todo en el Mundial de Constructores. O sea, la salvación para Horner era Checo Pérez, el apuntarle claramente con el dedo, el empezar a decir públicamente todo esto que recordamos claramente, fue para salvar su pellejo, cosa que en ese momento no imaginábamos, pero pues lo salvó solamente 6 meses más, ¿no? Hasta que sería pues prácticamente corrido del equipo Christian Horner. Bueno, en ese momento, repito, Checo Pérez fue usado como carne de cañón. Después llegó Liam Lawson. ¿Quién hubiese imaginado que Liam Lawson, 2 carreras después, volvería a ser la justificación del equipo para el rendimiento penoso que estaban teniendo en 2025? Y es allá donde quiero traerlos. Lo que está diciendo Lawson, me van a perdonar, yo le creo absolutamente a Lawson porque claramente es el método con el que trabajaba Christian Horner y Helmut Marko, aunque yo diría más Christian Horner, ¿no? Y creo que tiene razón Lawson cuando dice, oye, si me hubieran dicho, esta es tu última carrera con Red Bull y pues vamos a utilizar esta carrera como experimento, oye, yo le habría dicho, no, me quedo con lo que tengo, ¿no? Porque ya lo he probado. O sea, no me voy a arriesgar a que no funcione y peor me voy a ver, ¿no? En fin, creo que me hace mucho sentido lo que dice Liam Lawson, no sé qué piensen ustedes, ¿no? Y señala, la cuestión es que este rendimiento se usó en mi contra, lo cual, independientemente de las 2 carreras, ya sabes, en cualquier caso, 2 carreras en 2 circuitos en los que nunca he estado en una temporada como esa, pues no voy a aceptar que se me juzgue como piloto por esas 2 carreras. Esto es un deporte de equipo, así que todos trabajan juntos. Y sí, obviamente eso no fue lo que sentí cuando eso sucedió. Y señala que si ya era suficientemente fuerte el tema de quedar degradado y ser regresado a Racing Bulls, fue aún peor porque la versión de Red Bull, la versión oficial es que Red Bull había tomado esa decisión porque Liam Lawson estaba pasando por un mal momento anímico. Horner reafirmaba en aquel momento para los micrófonos de Sky Sports en el siguiente Gran Premio en Japón, en donde ya tenían a Yuki Tsunoda al lado de Max Verstappen, decía, no, es que creo que con todo lo que vimos en Australia y China, notamos que a Liam le estaba afectando bastante el tema mental, el reto de Red Bull Racing, ¿no? Dice, podríamos haberlo dejado pasar, y creo que Liam es un piloto con talento. Quizás
habría conseguido superar todo esto en media temporada, pero simplemente no tenemos ese tiempo, decía Christian Horner en el Gran Premio de Japón. Y señala Liam que, bueno, pues que es una tontería y que no está de acuerdo con eso, ¿no? Decía Christian Horner, para el equipo de ingeniería era evidente lo mucho que Liam estaba sufriendo con todo aquello y se podía ver el peso que llevaba sobre los hombros. Los ingenieros me comentaban lo preocupados que estaban al respecto y al final creo que era lo más lógico, decía Horner, ¿no? Dice, por supuesto, es horrible porque le estás arrebatando los sueños y las aspiraciones a alguien, pero a veces hay que ser cruel para ser amable y creo que en este caso, este no es el final para Liam, decía nuestro querido amigo Christian Horner, ¿no? Ya saben, el estilo Horner, vaya, una, una, una situación muy compleja, ¿no? También para Liam Lawson. Lawson dice que, pues en ese momento, él solamente decía, es que esto está totalmente alejado de la realidad. Dice, todo se presentó como si yo estuviera pasando por una crisis mental y todo eso, y como si lo estuvieran haciendo para protegerme. Y sinceramente, eso no podría estar más lejos de la realidad. Dice, sí, de nuevo, en ese momento, durante esos 2 fines de semana, recuerdo que había mucha presión. Dice, se hablaba de, bueno, ya sabes, es un momento difícil para él, debe de estar luchando mentalmente y cosas así. Entonces, recuerda Liam Lawson, pensé que en lugar de salir y decir, estoy perfectamente bien y discutir esos argumentos, debía asumir mi responsabilidad y decir que puedo hacerlo mejor, que es lo que intenté hacer durante estos 2 fines de semana. Cada vez que me ponía delante de la cámara, intentaba ser agradecido y decir, esto no es suficiente, tengo que hacerlo mejor. Se refiere a cuando estaba en Red Bull, ¿no? Dice, pero luego todo se redujo a, oh, está teniendo problemas mentales y por eso lo estamos ayudando. Fue una narrativa, recuerda Liam Lawson, que se afianzó en las redes sociales y bueno, él ahora afirma que desde ese momento bloqueó absolutamente todo lo relacionado con la Fórmula 1 en sus redes sociales para evitar la narrativa negativa. Dice, la verdad es que hay tanto de eso en la Fórmula 1 que cuando empieza a suceder piensas, oye, espera, esto está totalmente mal y entonces empiezas a reflexionar seriamente sobre ello. Pero sinceramente me ha ocurrido tantas veces, sobre todo con todo lo que ha pasado en los últimos 12 meses, que uno empieza a ignorarlo, para ser honesto. Hay tantas opiniones, rumores y cosas que circulan que son completamente falsas y si te centras en cada una de ellas, te volverías loco. Luego, todo se reduce a cuánto tiempo dedicas a las redes sociales y cosas así. Y eso es algo que prácticamente he eliminado de mi vida, especialmente lo relacionado con la Fórmula 1. Todas las cuentas de Fórmula 1 están silenciadas en mi teléfono, completamente silenciadas. Así que no veo nada, o sea, no tengo nada que ver con eso en el Internet. A veces llego al paddock y me dicen, oye, ¿has oído hablar de esto? Y les digo, no, pues no tengo ni idea. Así recuerda y así relata cómo vivió Liam Lawson su corta etapa en Red Bull, la situación que enfrentó, que él considera injusta, considera que la narrativa que manejó Red Bull de que estaba sufriendo mentalmente es completamente falsa y señala que en su coche estuvieron experimentando puestas a punto locas, muy arriesgadas, etcétera, y después lo terminaron bajando. Y es aquí a donde yo quería llegar, ¿no? Qué recuerdazos de esto, ¿no? De tener a Checo Pérez ahí en Red Bull. Creo que al final de cuentas, en un periodo de tiempo muchísimo más corto, porque Checo estuvo 4 años en Red Bull, Liam Lawson 2 carreras, pero fíjense cómo es la vida. Según lo relata el propio Liam Lawson, le dieron el mismo tratamiento y le dieron la misma salida, aunque con diferentes argumentos, pero a final de cuentas el mismo trato que Checo Pérez recibió durante 2024. La vida da muchas vueltas, amigos, y por eso siempre hay que conocer las historias. Por eso les digo, ayer hablábamos de Pato Ward, ¿no? Y me preguntaban, oye, ¿qué pasa con Pato? ¿Qué hay? Se ve muy raro, el equipo siempre está fallando con él. Señores, hay que esperar porque todo
absolutamente todo se termina sabiendo. Liam Lawson tuvo que esperar hasta ahora para contar su verdad de todo lo que experimentó en esa degradación de Red Bull Racing a Racing Bulls. Hoy día creo que se está sentando Liam Lawson, ha tenido muy buenas carreras, va liderando al equipo en esta temporada, tanto en puntos como en ese pues liderazgo que se ha notado claramente entre el rendimiento de Liam Lawson y su compañero de equipo Arvid Lindblad, que hay que decir es un novato y sería lo normal, pero Arvid Lindblad no es para nada un mal piloto y Liam Lawson por el momento lo está manteniendo bajo control, ¿no? Ha sumado 28 puntos Liam Lawson en 2026, Arvid Lindblad a veces inconsistente, como es normal en un novato, ha sumado apenas 13 puntos y ambos pilotos tienen al equipo Racing Bulls en la sexta posición del campeonato de constructores. Entonces, amigas y amigos de este canal, ¿qué les parece esta información? A mí la verdad es que me queda clarísimo que la historia de Red Bull, lo que nos había contado Red Bull Racing, pues difícilmente era creíble, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo se van dando las cosas durante el resto de la temporada para él. Repito, tiene un compañero de equipo muy fuerte como Arvid Lindblad y ya veremos cómo le va en el resto de la temporada, ¿no? Pero es bonito conocer esas historias y así como ahora conocimos pues ya las dos versiones de esta historia, como siempre lo decimos en el canal, siempre de toda situación hay tres versiones, la suya, la mía y la verdad. Y yo les pregunto, ¿cuál será la verdad de todo esto? Bueno, pues yo creo que Liam Lawson ha salido a hablar y ha salido a hablar a contar esa versión que pues sin duda nos deja pensando, ¿no? Si te gustó este video, dale click al botón de suscribirse aquí debajo, por favor, regálanos también un like, un comentario, me encantará leerlos. Y bueno, sin más por el momento, amigos, pues estamos en plena copa, ya saben de qué copa hablo, aquí en México. Entonces, vamos a hacer algo en nuestro canal de Todo Deportes YL, Todo Deportes Jack Beck López, en donde los invito a que nos sigan. Repito, búsquenos en YouTube, Todo Deportes YL. Ahí, si nos pueden ayudar suscribiéndose al canal, se lo agradeceremos mucho. Estaremos transmitiendo en vivo esta tarde en este canal de Todo Deportes Jack Beck López, que es un canal en donde pues lo estoy abriendo apenas para tener la oportunidad de hablar de otros deportes y de otros temas que nada tengan que ver con la Fórmula 1. Sin más por el momento, agradeciendo el favor de su atención, nos vemos a la próxima.